pero un retiro de AFP no le va a resolver la vida a la gran mayoría de los peruanos. Bien, esta semana se discutió ampliamente el tema, ¿no?, del séptimo retiro de los fondos de las AFP. Hubo un lobby tremendo para que esto no se dé dentro del Congreso de la República, pero al final los parlamentarios lograron aprobar esto que algunos califican como demagógico. Entonces está en el Zoom Víctor Fuentes, que es gerente de estudios económicos del IPE. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bueno, estábamos hablando durante estos últimos días sobre qué es realmente un correcto sistema de pensiones en el país. Porque ya muchos obviamente han señalado de que hay un fracaso en la administración de los fondos de pensión a través de solamente 4 AFPs. Víctor. De acuerdo. Sí, digamos... yo creo que para todos es bastante claro que hay un gran problema con el sistema previsional, ¿no? Tanto el público como el privado se enfrenta a retos bastante importantes y sobre los cuales, digamos, se ha hecho muy poco para avanzar en las reformas que se requerían después de las reformas estructurales de inicio de los 90, ¿no? Y claramente estos problemas, digamos, se reflejan en un bajo nivel de cobertura, bajo nivel de pensiones, ¿no? Digamos, y uno puede pensar, claro, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que hubieran 20 AFPs, ¿no? ¿La situación hubiera sido diferente? Probablemente no, porque, digamos, el problema de fondo está en el mercado laboral, ¿no? Digamos, las pensiones bajas se explican principalmente por 3 razones. La primera es que tenemos un bajo nivel de cotización, es decir, que la capacidad que tenemos para aportar al sistema previsional es bajo, porque el 75% somos informales, ¿no? El segundo punto es que, digamos, el inicio de aportes en la vida laboral de los trabajadores en el sistema formal no suele ser temprano, no suele ser desde los 20 años, los niveles de informalidad entre los más jóvenes también lo explica. Y por último, los salarios, ¿no? Una buena parte de los salarios, ¿no?, son bajos precisamente otra vez por las características del mercado laboral, por la informalidad, ¿no? Escúchame. Entonces, digamos, yo creo que es importante tener en claro el contexto. El panorama completo, ¿no? El panorama completo, ¿no? Ok, eso es importante. Habría que decirle al público que nos escucha de que nosotros quisiéramos mejores sistemas, un mejor país para que todos tengamos más posibilidades en diferentes aspectos, ¿no? Educación, salud, una mejor economía y un futuro que nos respalde, ¿no es cierto? Porque claro, no vamos a ser jóvenes toda la vida. El sistema de pensiones se creó después de la Primera Guerra Mundial, el primer sistema de pensiones con Otto Bismarck, quien planteó esta idea, ¿no es cierto?, de que los adultos mayores tenían menos posibilidades laborales, entonces de algo tenían que vivir para que el Estado no tenga que estarlos manteniendo hasta el término de sus vidas, ¿no? Entonces ahí empezó todo este sistema, pero lo que hizo Otto Bismarck con este sistema contributivo fue dar una idea, ¿no es cierto? Ya con los años esto se fue adaptando hasta llegar a ser un negocio, y eso finalmente es lo que se ha criticado durante mucho tiempo, no solamente aquí en el Perú, sino en Chile, donde, por ejemplo, surgió la idea de esto de los fondos de pensión a través de las AFP. Correcto, hay que recordar además que, digamos, la reforma que propone Bismarck en Alemania, ¿no? En realidad lo más parecido que tenemos es el sistema de reparto, la ONP, ¿no? Correcto. Estaba, digamos, pensada en una estructura poblacional que era una pirámide. Y nosotros en el Perú ya no tenemos esa pirámide, ya esa pirámide se ha ido perdiendo, ¿no? Digamos, y de acá a los siguientes 20, 30 años vamos a tener muchos más adultos mayores, ¿no? Una proporción de población en vejez bastante más alta de la que tenemos ahora, ¿no? Y eso hace insostenible el sistema de reparto, ¿no? Ya la ONP ha venido operando todos estos años, ¿no? Con fondos del Estado, es decir, la cantidad de trabajadores que tenemos en el ONP para pagar las pensiones de las actuales pensionistas del ONP no alcanza. Y eso significa que hay que subvencionar, ¿no? Hay que destinar fondos de todos los peruanos para pagar ese sistema de reparto. Entonces, yo creo que eso también es importante. Hay que dejar claro que el sistema ONP, ¿no?,
tienes severos problemas. Uno de ellos está vinculado a la insostenibilidad financiera. El otro, por supuesto, ¿no? Hasta hace unos años, si no cumplías 20 años en el sistema BNP, no recibías un sol, ¿no? Ahora tienes que cumplir por lo menos 10 años, ¿no? Si alcanzas 10 años, recibes más o menos la mitad. Si alcanzas 15 años, recibes más o menos 3/4, ¿no? de la pensión mínima que se establece en la ONP. Pero si alcanzas solamente 9 años y 11 meses, no recibes nada. Entonces, digamos, la ONP definitivamente enfrenta desafíos muy grandes. Ese es el primero. El segundo es que las pensiones tienen topes mínimos y máximos, ¿no? Por lo tanto, digamos, eso también establece, digamos, algunos cambios fuertes, ¿no? En cuanto a los pensionistas que, digamos, tienen un salario determinado antes de jubilarse, y cuando se jubilan en UNP, por tener topes máximos y mínimos, suelen intentar una pensión bastante más baja, lo que se llama la tasa de reemplazo, ¿no? La división entre la pensión y el último salario suele ser también baja. Yo tengo aquí algunos datos que creo que son importantes a propósito de lo que ustedes han venido discutiendo la semana pasada, ¿no? Este tema de cómo tener un mejor sistema de pensiones. Dice el dato lo siguiente, ¿no? Según un estudio de CEPAL, ante la alta informalidad laboral, los peruanos solo realizan aportes durante el 36% de su trayectoria laboral. Debido a ello y a los salarios bajos, la pensión promedio de un afiliado a una AFP equivale solo al 39% de su salario, por debajo del promedio de América Latina, es decir, 67%, y de lo recomendado por la OCDE, ¿no? Que es 70%. En esa línea, al cierre del 2021, solo el 51% de los adultos mayores en el Perú declaró que recibió una pensión contributiva o no contributiva en la vejez, una de las cifras más bajas de la región. Ese es el principal problema que tenemos. Ahora, ustedes han ensayado algunas posibilidades, ¿no es cierto?, que tienen que ver con, por ejemplo, garantizar que esos aportes no se toquen. Sí, de acuerdo, digamos. Pero eso va en contraste con lo que la gente opina, porque lo que la gente quiere en este momento es su dinero para poder hacer con él lo que se le dé la reverenda gana. Y eso te lo digo porque nosotros publicamos esta semana en exclusiva esta encuesta de CPI respecto al tema de los fondos de pensión, y lo hicimos en simultáneo con el debate que se iba a dar en el Congreso de la República, porque creíamos sustancial que el público tuviera un termómetro, ¿no?, de lo que se venía. Finalmente se aprobó. Fíjate, y esto es un dato preponderante, ¿no?, o datos preponderantes. Cuando se le preguntó a la gente qué es lo que quería hacer con su dinero, lo primero que resalta es lo siguiente: emprender un negocio propio, 43.2%. Gastos personales como comida, ropa, colegio, 26.5%. Pago de deudas o préstamos, 20.2%. Te toco solamente 3 ítems porque creo que aquí obviamente te desnuda cierto panorama, ¿no? O sea, claro, emprender un negocio, es decir, iniciar algún tipo de actividad para poder sobrevivir, ¿no?, en un contexto bastante difícil en lo económico porque estamos en recesión. Y eso está en la línea, por ejemplo, de pagar gastos. A la gente no le está alcanzando el dinero y entonces para cubrir, por ejemplo, deudas, automáticamente espera, ¿no es cierto?, la salida de cierto porcentaje de sus fondos de pensión. Y ya está, aquí está bastante claro, ¿no? Lo tercero, pago de deudas o préstamos, porque está todo el mundo agobiado. Entonces, lo que tenemos en la actualidad ya no es un sistema de fondos de pensiones, lo que tenemos básicamente es un sistema de ahorro, ¿no es cierto?, forzoso. Forzoso, o sea, y ahora hay un dato que también me llama mucho la atención a propósito de la encuesta que publicamos, y es que la gente, por ejemplo, cuando ya se llega a jubilar, no espera o no solicita una pensión, es decir, que el fondo se distribuya mensualmente, sino retira el 95.5% del total para ver qué hace, ¿no es cierto?, con su dinero. A eso súmale también en que muchos retiran el 25% para el pago, por ejemplo, de lo que es vivienda, la primera cuota de su vivienda. Entonces, vamos a lo concreto. O sea, en este momento la situación es bastante difícil porque estamos en un albur, no sabemos qué es lo que se va a dar, y a la larga es que esto tampoco esté tomando, al Congreso, ¿no es cierto?, más reflexivo, con mayor capacidad para poder darle una solución a quien en los próximos años va a depender de lo que supuestamente tenga en su fondo, que para mí particularmente es muy poco. Correcto. Yo creo que hay que mirar el panorama completo, ¿no? Digamos, ¿cuál es el problema de fondo en este momento que tú has podido revisar, conversando con la calle, haciendo la encuesta? El problema de fondo es económico, ¿de acuerdo? El año pasado hemos tenido 4 trimestres consecutivos de caída económica, hemos estado en recesión económica.
el primer trimestre parece que rebotamos, pero digamos, el año pasado ha sido muy mal. Y el año pasado el empleo también cayó después de 2 décadas, obviamente descontando la pandemia, ¿no? Entonces, el año pasado hemos tenido caída del PBI y caída del empleo. Los salarios, descontando inflación, que además ha sido alta, no se recuperan de los niveles pre-pandemia todavía. Ese es el problema de fondo, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo intentamos resolver? Hay varias opciones. Resolverlo mediante el retiro de AFP es una medida, en esencia, en el fondo, poco bien pensada y populista. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta quiénes tienen fondos AFP, es decir, cuál es el perfil de los que tienen fondos AFP. Y no es el promedio peruano. Para empezar, solo tienen AFP los que tienen algún trabajo formal. Uh-huh. Y además, dependiente o asalariado. Entonces estamos hablando de un grupo así, chiquito. Exacto. ¿No? Exitosa. Bueno, a ver. Entonces, digamos, claramente es importante ver cómo atendemos a la gente y sus problemas y sus necesidades. Pero un retiro de AFP no le va a resolver la vida a la gran mayoría de los peruanos. Eso por una parte. Por otra parte, ¿no? El sistema previsional en este país y en el resto de países del mundo está vinculado a un ahorro que no es voluntario, ¿no? Que tiene algún tipo de ahorro forzoso, precisamente porque es normal que, digamos, sobre todo cuando uno es más joven, ¿no? Que no vaya pensando en la vejez. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una decisión, si tienes 25 años, de por lo menos 40 años adelante. Y en algunos países ya están retrasando las edades de jubilación porque la gente, digamos, tiene una expectativa de vida más larga todavía, ¿no? Pero digamos, pensemos en 40 años. Es difícil pensar en qué va a pasar en 40 años y por lo tanto uno tiende a preferir lo que va a pasar en el corto plazo y es completamente razonable, racional, ¿no? Por eso es que los sistemas previsionales tienen un componente de ahorro forzoso, ¿no? Digamos que en términos de políticas públicas, digamos, resulta importante de discutir, porque si no hay ese ahorro forzoso, ¿no? En el futuro, cuando los jubilados terminen por retirarse, eso va a significar carga económica para sus familiares o para el Estado. Bueno, la evidencia que hemos visto para los hogares es bastante grande, ¿no? Digamos, conforme, digamos, vayamos avanzando en el envejecimiento poblacional, ¿no? Hace 20 años, por cada adulto mayor habían 3 o 4 hijos. Antes 5 o 6 más. Digamos, soportar ese envejecimiento era relativamente, digamos, era menos complicado. Hacia adelante va a haber una persona joven por cada 2 adultos. Entonces, digamos, sí. no es sostenible. Y en el caso del entiendo tu lógica. Es más caro, ¿no? Entonces, necesitamos un sistema previsional, ¿no? Digamos, el que tenemos ahorita, una vez que se empezó a retirar el 5.5%, básicamente ya no era un sistema de pensiones porque no se estaba cumpliendo ese papel, ¿no? Entonces, lo que nosotros venimos discutiendo es que, digamos, la refundación del sistema previsional va a requerir que se cumpla el objetivo. Y ese objetivo no se va a poder cumplir si seguimos, digamos, permitiendo algún tipo de retiro grande, ¿no? Porque se pierde el objetivo para el cual fue creado. Uh-huh. Uh-huh. Y entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Digo, ¿no? O sea, estamos en un momento ya bastante crítico a nivel poblacional, como tú bien lo estás señalando, estás dando ese contexto de que vamos a tener más adultos mayores en el futuro. Además, aquí, esto es interesante porque habría que dar todo el panorama completo, ¿no? Se piensa en este país que si tienes más hijos, ¿no? Ellos te van a ayudar a vivir tu vejez, y creo que de eso también se desprende parte de tu análisis. Y lo digo porque hay una encuesta de la SBS que dice lo siguiente: se le pregunta a los adultos mayores sobre ahorro y financiamiento alternativo para la vejez. Una encuesta del 2019, ¿no? Y el 39% responde de que, bueno, su vejez la tiene más que clara porque recibirá el apoyo de hijos o familiares. El 27% todavía asume que continuará trabajando. Y el 17% todavía no ha pensado en financiar su vejez. O sea, ese 17%, o sea, la encuesta no es muy antigua, pero me imagino yo que todavía que debe haberse incrementado porque todavía nadie la tiene muy clara. Sí, correcto. Digamos,
ya sea que seamos jóvenes o que estemos próximos a jubilarnos, necesitamos pensar en el largo plazo, ¿no? Y en términos de políticas públicas, eso lo cubre el sistema de pensiones. Entonces, tenemos que conversar, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que tener consensos mínimos para respecto a qué debería contener esa reforma, por lo menos, ¿no? Uno puede digamos, estar en desacuerdo en diferentes puntos, pero por lo menos deberíamos tener algunos puntos mínimos, como por ejemplo, ¿no? ¿Van a haber más retiros? ¿No van a haber más retiros? ¿No? Bueno, pero ¿Vamos a tener una contribución del Estado? ¿Va a haber una pensión mínima garantizada por el Estado? ¿O no va a haber una pensión mínima garantizada por el Estado? ¿El sistema va a ser abierto para todos? ¿No va a ser abierto? Digamos, ¿va a ser para diferentes tipos de agentes? ¿No va a ser abierto para digamos, yo creo que la discusión tiene que ser muy amplia, tiene que ser muy técnica, ¿no? Tratar de discutirlo, de evaluarlo y después de decidir en un par de horas es muy irresponsable. Al final, ¿no? Por supuesto, papá Estado y el Tesoro Público con el salario de todos los peruanos aguanta todo, pero no es responsable. Bien. Víctor, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Eres muy amable. Muchas gracias, Jesús. Buen día. Bien, gracias a Víctor Fuentes, gerente de estudios económicos del Instituto Peruano de Economía. Queríamos tener la perspectiva de lo que ellos han venido discutiendo una semana antes de lo que ha sido la votación esta semana en el Congreso, que ha permitido el 7º retiro de los fondos de las AFP. Y hay cosas que sí son positivas y otras negativas, ¿no? O sea, sí necesitamos pensar en el futuro, pensar en el mañana, porque, claro, no nos vamos a valer al 100% nosotros mismos, vamos a tener serios problemas. Ahora, el mundo está pensando que el ser humano debe vivir mucho más y se están generando una serie de tecnologías para que eso sea posible, pero la verdad, ¿en qué condiciones? No lo sé. Yo particularmente soy de las personas que creen que debemos tener un tope de vida y de eso ya pensar un poquito más en dejar de existir. O sea, no tendríamos por qué tenerle miedo a la muerte. Que esa es otra discusión y ya me estoy desviando del tema en realidad.